sé que estás con una situación de salud particular, pero bueno, que hayas hecho el esfuerzo de poder estar acá compartiendo el momento este con nosotros. Y mi obra social no me cubrió los medicamentos, por eso. Bueno, buenos días a todos. Recién le decía a Adolfi que tenemos que revisar nuestras presentaciones juntos. Muchas veces nos encontramos en varios ámbitos charlando de esto y resultamos poco atractivos porque estamos casi de acuerdo en todo. Yo justamente sabiendo esto y adelantándome a esto, porque tenemos el placer de compartir con Dolphy esto desde hace muchos años, no voy a hablar de evaluación de tecnología porque estamos ante un experto importante. Voy a intentar hablar de política relacionada con la creación de una agencia de evaluación de tecnologías. Y se me ocurrió este pensamiento de San Agustín referido a la esperanza, porque justamente la política es una expresión de la esperanza. Es decir, desde las lides preelectorales, cuando los políticos prometen, lo que prometen y lo que venden es un producto básicamente de esperanza. Es decir, yo lo voy a hacer mejor, yo voy a darles más cosas de las que tienen. Es decir, es clásicamente un ejercicio de esperanza. Y la esperanza, decía San Agustín, tiene dos hijos que son la ira y la valentía. La ira para ver cómo son y describir cómo son las cosas, y la valentía para afrontarlas y tratar de modificarlas. Entonces, basándome en eso, voy a empezar por el tema de la ira. Es decir, la ira en el sentido de que yo tengo un enorme temor, es decir, y por eso voy a hacer transparentar mis conflictos de intereses con esto, dejando desde ya, y creo que no es necesario que lo aclare, que estoy totalmente de acuerdo con la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías, pero la ira de que, cuidado que algunas digresiones políticas pueden hacer que una maravillosa idea como la de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías pueda hacer que, si se instrumenta de una forma inapropiada, le haga perder el enorme valor que esto tiene para el objetivo final, que, como muy bien decía Adolfi, es la cobertura universal de salud, porque para esto y en esto está el valor de la agencia. Para eso me quisiera referir, y para hacer esta advocación de los conflictos de intereses, a algunos antecedentes institucionales. Esto que hoy parece una discusión banal, todos estamos de acuerdo, los que estamos en esta sala, que tiene que haber una agencia, no era exactamente igual hace 15 años atrás. Hace 15 años atrás, en Argentina había muy poca gente con la que se podía hablar de esto y que entendía de esto. Dolphy es uno de ellos. Y en las bases del Plan Federal de Salud del año 2004 a 2007, es decir, me permito recordarles que el punto 7.2.5 de ese Plan Federal de Salud hablaba de la creación de una Agencia Federal de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. Estaba incluida en la política, lo cual, para despertar la ira, visto 15 años después, es decir, habla de la falta de continuidad de una política sanitaria en la Argentina, básicamente. El otro tema es, en enero del 2002, en esa resolución que ustedes ven ahí, se creó una comisión de revisión permanente del Formulario Terapéutico Nacional, que fue la primera vez que nos cruzamos con Dolphy. Él encabezando un incipiente IEX en esos momentos, se acercó a la superintendencia y juntos trabajamos. Ellos formaron parte en el IEX de esa comisión de revisión permanente del formulario terapéutico. ¿Cómo? No existía. Exactamente, no existía, él me lo recuerda, todavía el IEX no existía, pero los quienes después dieron lugar al IEX fueron quienes colaboraron con nosotros en esta actividad. Y un año después, en febrero del 2003, surgió esa resolución que ustedes ven ahí, la resolución 674 de 2003, que fue el primer paso hacia la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías. Esa resolución establecía que quienes desearan proponer altas, bajas y modificaciones en las prestaciones del programa médico obligatorio
debían presentar no solo la evidencia científica sobre la eficacia, efectividad y seguridad de las tecnologías, sino también una evidencia económica y de impacto presupuestario sobre esas incorporaciones al programa médico obligatorio. Esa actividad dio lugar al primer procedimiento de tutelaje de tecnología sanitaria que tuvo la Argentina en el marco de esa superintendencia. Allí también, y lo decía esa resolución, quedaba 30 días, y se cumplieron, para la creación de un grupo de evaluación de tecnología sanitaria que, financiado al comienzo con fondos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se creó en la superintendencia en el ámbito de la gerencia de gestión estratégica. Me permito recordar, para la IRA también, que esa resolución fue derogada en el 2006, al poco tiempo de abandonar quien habla la Superintendencia de Servicios de Salud. Y en la resolución que la deroga se aducía que este proceso resultaba engorroso y burocrático para la incorporación al programa médico obligatorio. Por eso muchas veces la IRA es interesante para diseñar la política. Me permito recordar también que cuando se entregó el Premio Nacional a la Calidad a la Superintendencia de Servicios de Salud, primera vez en la historia que un organismo de control recibe un Premio Nacional a la Calidad, se evaluó esta resolución como una de las medidas más importantes que esa superintendencia había tomado. Y esto se acordará Adolfi perfectamente en la creación del PMO, que fue una creación absolutamente también para despertar la ira malhadada, porque no fue más que una incorporación de prestaciones a gusto y piacere de los prestadores y creadores de tecnología, sin ningún tipo de evaluación. En el año 96 sucedió esto y ya se incluían 2.000 servicios. Y en ese primer encuentro que tuvimos con el incipiente IEX en esos momentos, en el 2002 avanzamos en un análisis crítico de los servicios que formaban parte de ese programa médico obligatorio. Estos son diapositivas que compartimos con el IEX en un trabajo común que hicimos, en que se evaluaron esas tecnologías, en que además de tomar decisiones sobre su eficacia, efectividad, impacto presupuestario y demás, se tomaron decisiones de cobertura respecto a incluir en el PMO algunas de estas tecnologías, pero limitándolas a aquellas indicaciones para las cuales formalmente había una evidencia realmente importante. Otra cosa que merece ser recordada para algo que voy a decir después es que en el año 2002 también, en esa resolución que ustedes ven ahí, por primera vez se creó un formulario terapéutico para la seguridad social, que me permito recordar que está en vigencia y que forma parte del programa médico obligatorio, aunque no se cumpla. Ese formulario terapéutico tenía una lista de principios activos que debían ser obligatoriamente cubiertos por los agentes de la seguridad social. En segundo lugar, incluía una serie de criterios de selección de medicamentos en base a la lista esencial de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, e incluía una serie de criterios y recomendaciones de uso racional. Esa fue la actividad que compartimos en esos momentos con los amigos del IEX. Ahí, en esa resolución, se hace mención a otro hecho que también parece haberse olvidado, que los medicamentos en Argentina para la seguridad social siguen teniendo, y repito, siguen teniendo, aunque no se cumpla, precio de referencia. Y lo establece esa resolución claramente, como lo establece poco tiempo después la resolución 310, que fue la que previó la cobertura al 100% de algunos medicamentos y la cobertura al 70% de los medicamentos crónicos en la Argentina. Todas resoluciones que están en vigencia. Esto me mueve otra vez a la ira, porque alguna vez cuando se discutía o se discute todavía, a veces en el Parlamento, la necesidad de una ley nacional de salud o una ley nacional de medicamentos, me llama a la ira que en lugar de generar una nueva ley, sería bueno que pensáramos cómo hacer para cumplir las que están vigentes primero.
Ninguna de estas se cumple. La otra cosa que me permite liberarme de conflictos de interés es que, siendo gerente de la Organización Panamericana de la Salud, mi gerencia dio lugar a esa resolución que ustedes ven ahí, que es una resolución histórica. Es la primera vez que una región de la Organización Mundial de la Salud insta a sus Estados miembros a utilizar la evaluación de tecnologías sanitarias para hacer la composición de sus conjuntos de prestaciones o paquetes básicos de salud. Me permito decir además que esta resolución fue firmada por unanimidad por todos los ministros de salud de las Américas, incluso por el de este país, y esta resolución es obligatoria para su cumplimiento por los Estados miembros. Esa resolución decía esto que ustedes ven ahí, y conjuntamente con ello se crearon dos herramientas más. Una que fue la Plataforma Regional sobre Acceso e Innovación para Tecnología Sanitaria, que está vigente todavía y en la página web de la organización, y que lamentablemente, impulsada por los intereses de laboratorios internacionales, se le quitó el financiamiento porque pretendía incluir esa plataforma una comparación de precios en toda la región de las Américas de los productos de alto costo para patologías de alto costo y baja incidencia. La otra cosa que dio lugar ese documento que ustedes vieron recién es a la creación de la Red de Evaluación de Tecnologías de Salud de las Américas, en que debo decir, por un lado con orgullo, porque bueno, es un orgullo que el IEC sea argentino, pero debo decir que Argentina es el único país que pertenece a la red ETSA y que no tiene un organismo oficial que lo represente. Lo representa afortunadamente el IEC. Pero oficialmente Argentina es el único país que formó parte de la red ETSA sin tener un organismo oficial representante. Para mostrarles esto es la resolución de la Organización Mundial de la Salud 2 años después, de 2014, cuando la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud planteó exactamente lo mismo que con anterioridad había planteado la Organización Panamericana de la Salud. Vamos a la esperanza. ¿Cuáles son los objetivos de un sistema de salud? Me permito recordarlos porque si vamos a tener una agencia de evaluación, la agencia de evaluación tiene que servir para cumplir estos 3 objetivos, o básicamente incidir, como decía muy bien Dolfi, en el segundo y el tercero: garantizar acceso y calidad equitativamente y otorgar protección financiera al conjunto de los ciudadanos. Esa es la función básica que la agencia debiera cumplir. Y en Argentina, un país básicamente castigado por el flagelo de la inequidad, que es su problema básico, como también muy bien decía Dolfi, el principio de costo-efectividad para asignar recursos colectivos como un principio moral, conjuntamente con otros relevantes para la sociedad, me parece el mecanismo más transparente. Y estoy de acuerdo en esto. Básicamente para terminar con una doble inmoralidad en la Argentina. La doble inmoralidad que implica el despilfarro de algunos recursos escasos, mientras el lugar de nacimiento en algunos casos determina el futuro de vida y el tiempo de muerte de algunos argentinos. Y este debiera ser un tema que no debiera ser eliminado fácilmente del pensamiento cuando pensamos en la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología. La otra cosa que creo que hay que hacer es quitar del imaginario social la idea de que la evaluación de tecnologías sanitarias tiene como único objetivo el mecanismo de contención de costos o limitación de los derechos. Porque cuidado que esto se confunde bastante, ¿eh? Yo cuando veo que hay algunas entidades, algunas públicas, pero muchas privadas, seguros privados, que impulsan la Agencia de Evaluación de Tecnología, lo impulsan tal vez alentados por el hecho de que esto les va a disminuir los costos. Y la intención de una Agencia de Evaluación de Tecnología no tiene absolutamente nada que ver con esto. Tiene que ver básicamente con la lógica de conseguir equidad para el conjunto de los argentinos. Y esto es un problema serio, porque, a ver,
Evaluar tecnologías, por evaluar tecnologías es una actitud que me permitiría decir forma parte de casi una masturbación ideológica. Es decir, cuando uno evalúa tecnologías y evalúa que, por ejemplo, esto sirve para el conjunto de la gente, lo que debe tomar en cuenta es que eso que sirve para el conjunto de la gente, una tecnología es efectiva además cuando es accesible para los más vulnerables y llega a todos, cuando es aceptable por los más vulnerables, cuando es efectivo en los más vulnerables y cuando es utilizado por los más vulnerables. Y esa es la condición máxima de efectividad de una tecnología, para que no suceda esto en la Argentina. Entonces, si avanzamos hacia cobertura universal de salud y la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología es una herramienta central para esto, lo primero que tenemos que hacer es que el programa médico obligatorio sea obligatorio para el conjunto de los argentinos y no para los argentinos más cubiertos y más ricos, que son los que tienen obras sociales y medicina prepaga. De lo contrario, caeremos en un mecanismo académico y no mucho más que esto. Ustedes, los economistas en salud, hablan claramente de esto, ¿no? Hablan de el equilibrio entre el acceso y la necesidad, y no me voy a detener en esto, porque la equidad, y reitero esto por esta equivocación entre que va a ser contención de costos y no mecanismo de equidad, es un problema multidimensional y multicausal, y básicamente lo que la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías tiene que defender no es solamente un problema de acceso a tecnología, sino básicamente un problema de realmente sustentación de los derechos de todos los argentinos. De todos los argentinos. Porque lo opuesto a la pobreza no es la riqueza, sino la justicia. Entonces, si queremos ser justos, la evaluación de tecnologías tiene que permitir que esa tecnología llegue al conjunto de los argentinos. Esto lo vamos a pasar por alto porque todos lo conocen. Esto también, Dolfi lo explicó claramente. Nosotros, si queremos decidir qué va a ser bueno para todos y qué vamos a pagar entre todos, tenemos tres mecanismos posibles. El razonamiento implícito, es decir, los listados negativos, o el más lógico de todos, que es un conjunto de prestaciones de salud basada en evaluación de tecnología, pero que además, le repito, alcance al conjunto de los argentinos. Esta diapositiva la había puesto para rendir homenaje al ausente de la mesa, el doctor Luis Servino, que en la resolución 370 volvió a colocar en la discusión política, pública y académica el hecho de la evaluación de tecnologías desde la Superintendencia de Servicios de Salud ante la desidia del Ministerio de Salud en avanzar en esta situación. Como ven, coincidimos en lo que leemos con Dolfi. Él mostró recién un librito y habló del dilema moral para alcanzar cobertura sanitaria, en que enfrentamos la situación crítica de qué servicios expandir primero y ética de qué incluir en primer término. Me permito recordar también que en épocas pasadas recientes se pretendía hablar de ampliación de derechos, cuando lo que se hacía es lo que es una decisión inaceptable para ese libro que leemos conjuntamente con Dolfi, que es avanzar en prestaciones de segunda opción y cobertura de prestaciones de segunda opción cuando no alcanzan a todos los mecanismos de necesidad prioritaria para los argentinos. Esto lo vamos a pasar por alto, pero hago una mención a esto, porque también tiene que ver con la política. La lógica, él decía recién, Dolfi, cuando evaluaba los 10 puntos al final de qué cosas debe hacer una agencia, él se hace una pregunta. Se decía, bueno, ¿qué va a pasar cuando digamos no por primera vez? Cuando la agencia determine que no. Bueno, es un tema no menor. Por eso creo que la legitimidad de la agencia debe ser absolutamente cuidada, y la legitimidad de una decisión política nace de la discusión de todos los actores. Todos los actores no fuimos llamados a la discusión. Entonces, si queremos tener una agencia legítima, la agencia legítima debe ser resultado del acuerdo de todos los actores. No puede ser resultado de un decreto de necesidad y urgencia. ¿Por qué? Porque una sociedad con tal grado de descohesión social como tiene la nuestra,
que discutió a ver si el fútbol debía ser pagado o no para todos con fondos públicos, o que las facturas debían pagarse a precios inauditos. Es decir, va a ser muy difícil que, como dice Dolfi, que acepte mañana que algunos señores digan que un medicamento no está accesible para algunos argentinos. Es decir, si queremos una agencia de verdad, tiene que ser legitimada por la opinión de todos los actores en primer lugar, y esta es una tarea ineludible de quien ejerce la Rectoría de Salud en la Nación. No hay ningún otro actor que pueda hacerlo. Es el Ministro de Salud de la Nación el que tiene que llamar a esa discusión. Y en segundo lugar, tiene que tener absoluta transparencia en la conformación de quienes manejen esa agencia, porque eso es lo único que va a legitimizar ante la sociedad esta situación. Y por último, y cierro con esto, es decir, lo que quise decir también con todo esto es que me parece fundamental una agencia de evaluación de tecnología. Pero las evaluaciones económicas y la agencia de evaluación de tecnología debe existir en el marco de otras políticas de Estado. Me permito recordar que cuando trabajamos la cobertura universal de salud en los OPS, elaboramos varias estrategias. Una fue lo de las agencias de evaluación de tecnología que les mostré. Otra fue las redes integradas de servicios de salud. Otra fue la atención centrada en el paciente. Y el conjunto armónico de eso, con una política de medicamentos, eso es lo que va a dar lugar a una cobertura universal de salud. Por lo tanto, quienes esperan que una simple agencia de evaluación de tecnología pueda ser útil para alcanzar cobertura, me parece que están profundamente equivocados. Muchas gracias.